Romanos capítulo 5, vamos allá. Estamos en capítulo 5, vamos a estar mirando versículos 6 al versículo 11 en esta noche. Vamos a estar hablando sobre algo sumamente importante que es el amor de Dios en nuestra vida y lo que hizo por nosotros. Es un tremendo pasaje sobre salvación para los que no conocen a Cristo. Y recuerda, Pablo aquí está hablando a los que están en Roma y está compartiendo a ellos estas doctrinas que hemos estudiado y ya seguimos estudiando, como la condenación, la justificación. Pronto vamos a la santificación, después terminamos con la glorificación. Y este pasaje es uno conocido, pero es un tremendo pasaje para nosotros estudiar y dejar que Dios nos anime a nosotros hoy a recordarnos. Es importante, iglesia, recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muchas veces nos olvidamos y olvidamos la grandeza del amor de Cristo y estudiando estos pasajes nos recuerda a nosotros a dar gracias. Esta noche como cristiano vamos a sacar tiempo para dar gracias al Señor por lo que hizo por nosotros. El título de esta noche es La maravilla del amor de Dios. Algo que Pablo va a compartir con los romanos es para que ellos entiendan la maravilla del amor de Dios, y eso que nosotros vamos a ver. Vamos a leer versículo 6 a versículo 11. Después vamos a orar y dejar que Dios nos hable por medio de la palabra que tiene poder para obrar nosotros. Dice en versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, ahora que vamos a entrar en estos versículos, te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayude a estar atentos, escuchar el Espíritu Santo para recordarnos la maravilla de tu amor, el amor de Dios por medio de su Hijo en la cruz de Calvario. Y Señor, que podemos recordarnos lo que nosotros tenemos por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Señor, gracias porque tu palabra tiene poder. No es nada que yo voy a decir hoy, solamente tú hablar por mí, por medio de las Escrituras. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición es sabiendo que una persona te ama a ti. La persona que está al lado de ti, ojalá que ellos también te amen a ti. Si no, pues hablamos después del servicio. Pero es una bendición sabiendo que hay una persona que me ama a mí. Y aún que están dispuestos para hacer todo posible o lo que quiera para ayudarnos en tiempos de necesidades. Tenemos el amor de los padres. Ellos están dispuestos a aún dar su vida para sus hijos. Están dispuestos a trabajar fuerte para proveer para su familia. Y ellos nos aman a nosotros de una manera especial. Y también tenemos a nuestras esposas y los esposos que nos aman a nosotros en
en los tiempos difíciles, los tiempos buenos, y es bueno a saber que tú vas a su casa y va a tener una persona que te ama y está ahí para ti en todo momento. Tenemos los hijos que nos ama a nosotros grandemente por el sacrificio que los padres hacen para sus hijos, y ellos están dispuestos para ayudar y hacer todo posible para ayudarnos en tiempos difíciles. Después tenemos amigos que nosotros tenemos que son cercanos a nosotros, que también expresan su amor para nosotros y están dispuestos para ayudarnos. Ojalá que tú tienes un amigo así. Si no tiene, pues yo voy a ser su amigo hasta que venga el punto que necesita dinero. Después lo mando a Carlos allá, ¿verdad? Pero es bueno, y Pablo está demostrando el amor mucho más grande que aún en nuestra familia, y va a haber una diferencia entre eso. No sé la última vez que tú has pensado sobre el amor de Dios. Un amor tan grande que tú y yo ni entendemos la grandeza del amor de Dios para ti. Nosotros a veces tenemos que recordarnos, dejar la Biblia hablarnos en esos versículos que nos enseñan la grandeza del amor de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos en el amor? Muchas veces cuando Dios provee para nosotros y nos ayuda en tiempos difíciles, vemos el amor de Dios, vemos la mano de Dios sobre nosotros, y Dios nos da ese regalo más grande que podemos tener en la vida, que es la salvación que nosotros tenemos. Ahí es donde Dios demostró su amor por nosotros. La grandeza de este amor de Dios es para ti. Cuando vemos la entrega del Hijo de Dios a entregar su Hijo unigénito, podemos comprender un poquito la grandeza de su amor. Sabemos que el amor de Dios, eso es un atributo de Dios. Amor. El amor de Dios es incondicional. Que no hay condiciones y no hay restricciones. El amor de Dios es eterno. Vemos en Salmos capítulo 36, versículo 5. El salmista dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El amor de Dios es agape. No es como el amor humano. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Iglesia, Dios nos ha amado tanto, el amor de Dios es tan grande que aún a nosotros nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio ser hijo de Dios. Cuando tú eres hijo de una persona que tiene muchas cosas, pues tú tienes acceso a esas cosas. Nosotros somos hijos del Creador de este mundo. Somos hijos de Dios que es dueño de oro y plata. No hay una petición que Dios no puede contestar. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de venir a su presencia para pedir las cosas según su voluntad. La Biblia dice que Dios es amor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. La mejor manera de explicar el amor de Dios, un versículo en la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si podemos tomar un versículo en la Biblia que demuestra la grandeza del amor
de Dios es Juan capítulo 3, versículo 16. Y esta noche vamos a dar gracia cuando vea este pasaje, estos versículos, vamos a dar gracia por el amor que Dios tiene para nosotros. Recordamos la última vez, estuvimos en versículo 1 a versículo 5 para que vea dónde estuvimos y dónde vamos. En Romanos capítulo 5 hablamos de los beneficios de ser justificado, los beneficios de ser salvo, los beneficios de ser hijo de Dios. Vimos, número 1, que uno de esos beneficios es tener paz con Dios. Número 2, tenemos acceso a Dios. Número 3, tenemos esperanza en Dios. Número 4, tenemos el amor de Dios. Y número 5, tenemos el Espíritu de Dios. Son los beneficios que Pablo compartió con nosotros en versículo 1 al versículo 5 sobre estos beneficios de justificación. Ahora entramos en versículo 6 al versículo 11 y estos versículos son bien importantes para nosotros. Es una extensión de nosotros que nosotros vimos en versículo 5. Vamos atrás a versículo 5 donde empieza, y quiero que vean que versículo 5 es la primera vez que Pablo utiliza esta palabra en todo el libro de Romanos. Hasta capítulo 5, versículo 5, es la primera vez que vemos esta palabra amor. Mira lo que dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora Pablo empieza a desarrollar esta palabra de amor y lo demuestra en diferentes maneras, uno más específico en nuestro texto. Ahora él toma el amor de Dios, esa frase, y empieza a describir a estos en Roma para que ellos entiendan qué grande es el amor de Dios. Pablo desea, como dijo en Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, y puede apuntarlo para leerlo más en detalle después, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, hablando del amor de Dios, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Iglesia, si nosotros no entendemos la grandeza del amor de Dios, ¿cómo vamos a compartirlo con otros? Si tú y yo no entendemos y pensamos que el amor de Dios es pequeño y no entendemos la grandeza, va a ser difícil para nosotros tocar puertas y compartir el amor de Dios sin conocer la grandeza. Nosotros compartimos con ellos la grandeza de Dios por medio de Jesucristo. Y es importante que nosotros la entendemos, aún para nosotros vivir en esa manera. Que nuestras palabras y como nosotros nos compartimos, ¿no? El comportamiento de nosotros demuestra a otros el amor de Cristo en nosotros. Y si no entendemos la grandeza del amor de Dios, ¿cómo nosotros podemos vivir para demostrarles a otros el amor de Cristo? Entendiendo el amor de Dios nos da agradecimiento. Cuando yo veo la grandeza del amor de Dios, va a salir de mí agradecimiento. Gracias, Señor, por demostrarme el amor tuyo en mi vida. Nos motiva a ser fiel. Si entendemos el amor de Cristo, vamos a estar agradecidos y ese agradecimiento nos va a llevar a ser fiel al Señor. Cuando entendemos el amor de Dios, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a querer a entender más,
yo quiero ver más la grandeza del amor de Dios, pues yo voy a buscar versículos y leer, iglesia, donde quiera que tú veas en la Biblia, cada versículo, cada pasaje, podemos ver algo sobre el amor de Dios. Y cuando yo entiendo realmente la grandeza al punto humana en nuestra carne, lo que permite entender la grandeza, aunque va mucho más de nosotros, pues nos va a motivarnos a leer más la palabra del Señor. Cuando entendemos la grandeza del amor de Dios, vamos a compartir el Evangelio. Yo quiero que otros vean qué grande es este amor. Yo quiero que otros vean que Dios me ha amado a mí tanto que Él mandó a su único hijo para mí, a sacrificar su vida para mí. Yo voy a compartir el amor de Cristo a otros cuando realmente entendemos el amor de Dios. Vamos a ver ahora cómo Pablo explica el amor de Dios en nuestro texto. Hay 3 puntos que quiero ver sobre este amor de Dios. Número 1, vemos la prueba del amor de Dios. Y vemos eso en versículo 6 al versículo 8, pero vamos a empezar ahí en versículo 6. Dice la primera parte, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Mirando a versículo 5, que ya nosotros leemos el contexto, sabemos que estas 2 palabras, que éramos, está hablando de los cristianos. Nosotros, porque Cristo, cuando aún nosotros, cristianos, éramos débiles. Nosotros antes de salvación fuimos débiles. La palabra débiles aquí en este versículo significa sin poder. Antes de salvación nosotros no tuvimos poder. En este no es débil o sin poder físicamente, es poder espiritualmente. No tuvimos poder espiritualmente, no podíamos nosotros mismos ganar la salvación. Era imposible, nosotros no podemos hacerlo. Fuimos débiles porque la salvación no dependía en nosotros. La salvación dependía en Dios. Ahora Pablo dice que aún nosotros éramos débiles antes de salvación. No teníamos el poder del Señor. No está hablando de algo físico, pero algo espiritual. Fue dado por la gracia de Dios al momento perfecto. El amor de Dios fue dado a los que no lo merecen. Aún nosotros, tú y yo, no merecemos el amor tan grande de Dios. Pero el amor de Dios fue dado a los que no se merecen. Igual nosotros éramos débiles, no merecemos el amor de Dios. A los débiles, a los impíos, a los pecadores, estas palabras que Pablo utiliza de los débiles. Hay 2 palabras que refiere antes de salvación, aún este versículo, que es débiles y también impíos. Refiriendo a antes de salvación, estuvimos sin poder. Mira lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ahora dice, a su tiempo murió por los impíos. Ahí tenemos la otra palabra, débiles, impíos, refiriendo a nosotros en el contexto antes de salvación. Aquí vemos evidencia del amor de Dios para nosotros. A su tiempo, el amor de Dios ahí murió por los impíos. ¿Por qué? Porque fuimos débiles, fuimos impíos y Jesús murió por nosotros. Porque no podíamos nosotros pagar por nuestros pecados. Pues Él mandó a su único Hijo para hacer ese sacrificio por nosotros en la cruz de Calvario. Ahora ahí cuando dice a su tiempo, es bien importante que nosotros conocemos
ese significado, porque a su tiempo, en su tiempo perfecto, Él murió por los impíos. A su tiempo, ese tiempo que Dios planificó. Iglesia, Dios tenía todo esto planificado. El nacimiento de su Hijo, su muerte, su resurrección, su ascensión, aún su venida, la primera en el rapto y la segunda venida cuando va a reinar en esta tierra. Todo que ha pasado desde el principio, Dios antes de la fundación tenía ya todo planificado. Y esas tres palabras, a su tiempo, nos dice a nosotros que ya Dios en el tiempo perfecto, en el tiempo que ya escogió, pues mandó a su único Hijo para morir por los impíos. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es otra frase que podemos utilizar o que Pablo utilizó para dejarnos saber que hay un tiempo específico que Dios tenía todo planificado. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, en ese tiempo específico, perfecto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando todo estaba ready en Roma, porque las cosas políticas también tenían que estar perfecto para la venida de Jesús como bebé y para que todo pase, para llevarle a esa meta de sacrificar su vida, pues en Roma todo tenía que estar perfecto y preparado. Cuando los judíos estaban en la condición que Dios deseaba, que ya ellos estaban rechazando a el Mesías, cuando todo estaba pasando en el tiempo perfecto. Si Jesús venía cuando Adán y Eva nacieron o cuando estaba en el garden, ¿verdad? En el jardín, no era tiempo todavía. Ni podía venir en el tiempo de Moisés. Todavía no era tiempo. Él vino al tiempo perfecto planificado cuando Roma estaba en su posición, cuando los judíos estaban en una parte necesaria para rechazar el Mesías, o recibirlo, conocer el sacrificio, cuando las cosas políticas en el mundo estaban preparado y ready. Después Dios mandó a su Hijo. Tenemos que entender que es al tiempo perfecto. Jesús vino a morir por los impíos. No era algo que pasó un día y eso, pues yo voy a morir para él ahora, para el mundo, para los impíos. Era un tiempo ya planificado del principio del mundo, y llegó ese momento en ese año donde Dios dijo, este es el tiempo que ya yo planifiqué, ahora yo voy a mandar a mi Hijo a sacrificar su vida para el mundo. Sabemos que Jesús tenía que morir porque dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Tenía que venir en el tiempo donde había pecado en este mundo. Jesús tenía que morir en nuestro lugar si iban a obtener salvación. Jesús murió en mi lugar, en tu lugar, para hacer el pago por nosotros, para que podamos vivir para siempre con Él en los cielos. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice el justo por los injustos. El justo es Jesús, para los injustos son los otros. El justo, que es Cristo, vino para morir para los impíos. Aquí Pablo está describiendo una perspectiva humana
en versículo 7 que vamos a ver, de sacrificar su vida por el bien de los demás. So, lo que vemos en el versículo 7 es un ejemplo humano, de humanos sacrificar su vida entre ellos mismos. Después, en versículo 8, vemos el contraste que Dios, que fue mucho más, sacrifica su vida para nosotros. So, vamos a ver lo que dice en versículo 7, recordando que estamos hablando de persona a persona. Dice en versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente ahí esa palabra está afirmando una verdad. Sin duda apenas morirá alguno por un justo. Aquí la palabra justo aquí no es justo delante de Dios, pero es un hombre humanamente justo, una persona buena, una persona honesto. Entonces está diciendo, ciertamente apenas morirá una persona para una persona honesto, una persona bueno. Casi no lo va a hacer. Pablo dice que hay pocos casos donde una persona morirá para un justo, otra persona buena, una persona honesta. Y hay casos así. Ahí en versículo 7, con todo podría ser que alguna osará, otra palabra, se atreve a morir por el bueno. Hay en casos que hay personas que van a dar su vida para el bueno. Estamos hablando de humano a humano. El amor de Dios es un amor que va más allá del mejor amor entre los humanos. Nadie va a dar su vida para los pecadores. Yo no voy a dar mi vida para otro pecador. Solamente Jesús. Jesús murió para aquellos que no eran justos, no eran buenos. Como hablamos de algunos casos, vamos a dar unos ejemplos. Si vieron la película Titanic, muchos años atrás, había un hombre que cuando el barco estaba bajando y cayendo, él dio su vida cuando vino los botes de rescate para una mamá y sus niños entrar en vez de él. Él le dio su lugar para que ellos sean rescatados y él dio su vida a esa persona. Los que protegen el presidente y tienen guardaespaldas, eso están preparados en cualquier momento a dar su vida para otra persona. Ellos le enseñan, le preparan a ellos. Si viene una persona que va a disparar, tú te paras a frente del presidente y tú das su vida para él. Eso que Pablo está hablando, dando su vida uno por otro. Y hay casos que personas están preparadas para eso. Las madres están preparadas para dar su vida para sus hijos. Aún hasta la muerte están preparados. Los soldados están preparados a dar su vida para su país. Es una persona dando su vida para otro. Pablo está diciendo, casi no hay nadie que da su vida para un justo, pero hay casos que sí van a dar su vida para morir para el bueno. Y hay casos así que, como mencionamos, que están preparados. Dice, yo voy a dar mi vida para este bueno, esta persona. Cuando llegamos ahora al versículo 8, Dios da ese ejemplo para después demostrar a él el sacrificio real de Dios, que va mucho más que este sacrificio entre hombres, los humanos. Mira lo que dice el versículo 8. Más, ¿verdad? Esa palabra después del versículo 7 está añadiendo, está diciendo, más Dios muestra su amor para con nosotros. Después de versículo 7, los humanos ahora dice, Pablo está dando este contraste entre el amor del hombre y el amor de Dios. Dios hizo mucho más que el hombre puede ser para otro.
Dice, más Dios nos lleva a algo más grande, más poderoso, más Dios muestra su amor para con nosotros. Interesante cuando vemos esta frase, muestra su amor para con nosotros. Está en el presente. Mas Dios muestra, no está diciendo que mostró hacia atrás. Es una palabra en presente. Muestra ahora, todavía. No solamente el amor fue demostrado en el pasado, pero ahora mismo, más Dios muestra ahora presente su amor para con nosotros. Con nosotros, obviamente, es toda la humanidad. No solamente la demostró en la cruz, pero sigue amándonos cada día, aún para la eternidad. Y aún en este momento, por la predicación de la palabra, nos enseña, nos demuestra su amor. Cada vez que tú lees la Biblia, tú vas a ver el amor de Dios. En su tiempo personal, cada día, tú te sientas y lees la Biblia, el Espíritu Santo te habla, Dios te habla a ti y demuestra el amor de Él para nosotros. Es algo en el presente, sigue pasando constantemente. Dios lo muestra para que todos lo vean. Dios muestra el amor de Él en su vida para que otros vean qué grande el amor de Dios es. Y lo va a ver por la provisión que Dios da en su familia. Lo va a ver en la sanación cuando Dios sane en su familia y tú puedes dar testimonio y otros ven el amor de Dios por medio de nosotros. En la cruz lo demostró delante de miles de personas. Ahí en este momento donde había una actividad, una fiesta en este momento, había muchas personas que estaban cruzando donde estaba la cruz, donde estaba Jesús, y muchos vieron. Demostró ahí en la cruz, vieron muchas personas. Otra vez en versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este amor, iglesia, quiero que entienda que es mucho más grande que el amor que tú y yo podemos dar a otra persona. Ese es el significado del versículo 7. Está diciendo que aún nosotros podemos amar uno a otros, aún para dar nuestra vida a ellos. Más Dios muestra su amor con nosotros. Es mucho más grande que el amor que nosotros tenemos entre nosotros. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aunque nosotros seguimos pecando, Cristo murió por nosotros. Pecadores ahí, en versículo 8, son ellos que están destituidos de la gloria de Dios. Es la persona, pecadores, es la persona que rompe la ley. Dios no solamente ama a los buenos y ama a los justos. Versículo 7. Dios ama a todos los pecadores. Significa que Dios te ama a ti, porque tú también eres pecador. Y por eso, y por ese amor que tiene por nosotros, Él murió. Por ese amor tan grande que tiene para ti y para mí, Él murió, Jesús murió por nosotros. Esta demostración del amor de Dios no es tanto en que Jesús murió, sino por quién murió Jesús. Murió para los pecados. Él no murió para los justos, para los perfectos. Él murió para los pecadores, los rebeldes, los que están contra de Él. Ahora tú tienes que tener un amor grande para sacrificar su vida para una persona que te odia a ti, una persona que está rebelde, una persona que está pecando. Tú tienes que tener un gran amor. Y el amor de Dios era tan grande que aún pecadores, nosotros,
aún nosotros fallamos, aún nosotros estamos contra de Dios antes de salvación, todavía Él murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Número 2, vemos la provisión del amor de Dios. No solamente la prueba del amor, pero número 2, la provisión del amor de Dios en versículos 9 y 10. Empezamos ahí en versículo 9, dice, pues mucho más, y cada versículo aumenta el amor de Dios, y vemos eso porque versículo 9 empieza diciendo, pero mucho más. En versículo 8 dice, más Dios. Versículo 9, pues mucho más. Está engrandeciendo cada vez que nosotros entramos en otro versículo, para que veamos, y Pablo quiere que ellos vean la grandeza y nosotros la grandeza del amor de Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Pablo eleva más la descripción del amor de Dios, pues mucho más. No solo murió por nosotros, pero mucho más. Ahora que somos justificados, recuerda que esa palabra justificación significa declarado justo. Dios nos declara justo al momento de salvación por su derramamiento de su sangre. Estando ya justificado, está hablando del pasado. ¿Ve esa palabra? Estando ya. Está hablando del pasado. Algo que pasó en el momento que fuimos salvos. Estando ya justificados en su sangre. En el momento que fuimos salvos. Si Dios nos justificó cuando fuimos impíos, débiles, pecadores, enemigos de Dios, todo eso, estábamos contra Dios, todavía Dios mostró su amor para con nosotros y nos justificó, nos declaró justo. ¿Cuánto más va a protegernos o proteger nuestra salvación ahora que somos sus amigos? Si Él murió por nosotros cuando éramos impíos, débiles, pecadores, enemigos, ahora mucho más Él va a proteger nuestra salvación. Porque ahora somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, somos parte de su familia y ahora Él va a proteger. Aquí tenemos la seguridad de nuestra salvación. Mira lo que dice ahora en versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvación lo vemos en tres partes. Fuimos salvos, tiempo de salvación. Somos salvos, presente, y seremos salvos. Que eso va el pasado, el presente, el futuro. Fuimos salvos en el momento de salvación, somos salvos ahora y seremos salvos por la eternidad. Eso se llama justificación. Fuimos salvos, ¿verdad? El momento de salvación. Santificación, somos salvos. Y glorificación, seremos salvos. Fuimos salvos del castigo del pecado en el pasado. Fuimos salvos del castigo del pecado. Somos salvos ahora del poder del pecado. Y vamos a estar salvos de la presencia del pecado en la eternidad. Ahí vemos somos salvos del principio, seguimos en el futuro siendo salvos. Recuerda Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. En otra palabra, va a seguir obrando y seguir ayudándonos hasta que el día de Jesucristo seremos
perfectos en ese momento. Ahora Dios está perfeccionando a nosotros. Cada día más que venimos a la iglesia, estudiamos la Biblia, está ayudándonos a ser más como Dios. Se llama santificación. Y llegamos a la glorificación, a la perfección, una vez que Jesús venga por nosotros. Pablo aquí mira el futuro y dice, seremos, ¿verdad? Ese futuro, versículo 9, por él seremos, está mirando al futuro, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, algo que va a venir en el futuro. Somos salvos de la ira de Dios. Tenemos, estando ya justificado, versículo 9, en el pasado, estando ya justificado en salvación, por él seremos en el futuro salvos de la ira del Señor. Está hablando del juicio. Dios nos salvó, me salvó a mí de este último juicio donde otros irán al infierno. Él me salvó por su amor tan grande, por medio de su Hijo murió por los impíos, por nosotros, que me salvó a mí de la ira de Dios, me salvó de los que están en el camino para el infierno, los que no han recibido al Señor, nos salvó de la ira del Señor. Esa palabra ahí, salvó, en versículo 9, significa rescatado. Dios me rescata a mí de esa ira del infierno, me saca ahí de ese lugar, o me saca de yo ir a ese lugar si venimos a Él. Ser rescatado de la ira de Dios, rescatado del infierno. Interesante que muchos creen que el infierno, Dios o Satanás es que va a estar castigando. Vemos en los muñequitos que en el infierno, pues Satanás está ahí castigando a todos, pero realmente en el infierno es Dios que está derramando su ira a los que están en el infierno. Satanás es parte. Él va a recibir la ira de Dios. Satanás no va a estar, él no es el jefe del infierno. Satanás está recibiendo también y mucho más la ira de Dios. Pero es Dios que derrama la ira a ellos que están en el infierno. Esta palabra ira que vemos en versículo 9 es una pasión, es un santo furor de Dios. Sabemos que Dios es perfecto y esta ira que Él tiene para los pecadores, los enemigos, los impíos, es una pasión, pero es un santo furor de Dios. Él va a derramar su ira, va a derramar su enojo sobre los pecadores en el camino al infierno. Recuerda que la ira de Dios es santa y siempre justificada. Solo ellos que están cubiertos por la sangre de Cristo, que son nosotros, derramada por nosotros en la cruz, su sangre, pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca va a caer sobre ellos. Esto es el amor de Dios. Ahora, sigue aumentando. Número 3. Vamos al versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La Biblia dice que fuimos débiles, impíos, pecadores, palabras que está utilizando aquí, utiliza enemigos, otra palabra refiriendo a ellos que están contra Él. Y Pablo ahora dice, porque si siendo enemigos, antes de ser salvo, fuimos enemigos de Dios. Enemigos de Dios significa que nosotros odiamos, o que Dios nos odia a nosotros en su manera santa. Ahora dice que fuimos reconciliados con Dios
Esto no fue algo que nosotros hicimos. Dios fue que nos reconcilió con Él. Esta palabra reconciliados significa hacer que dos o más personas vuelven a ser amigos. Dios nos reconcilia a Él para nosotros juntos otra vez o hacer familia, hijos de Dios, de tener una relación con Él. Significa que ya no estamos en guerra con Dios. Antes estábamos enemigos con Dios, estábamos contra Dios, ahora estamos reconciliados con Él. Ya no somos enemigos, ya no hay guerra. Dios nos reconcilió a Él mismo. Dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Versículo 10. Ahora vemos en la segunda parte de este versículo otra palabra. Dice, mucho más, veco que sigue aumentando. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto repite lo que dice en versículo 9, que seremos salvos de la ira de Dios, seremos salvos por su vida. Por su vida, esa frase por su vida, aquí en este versículo, se refiere a su vida antes de su crucifixión, se refiere de su resurrección, se refiere de su ascensión y más se refiere al presente, intercediendo a la diestra del Padre. Desde cuando nació su vida hasta su muerte, su resurrección, su ascensión, y ahora está intercediendo a la diestra de Dios. Seremos salvos por su vida. Dice Romanos capítulo 8, más adelante, en versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros para que sigamos salvos. Seguridad de salvación. Por eso tenemos esta seguridad. Ahí en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Ese intercediendo para nosotros, a Jesucristo el justo. Versículo 2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por la gracia, pero iglesia, ahí no terminó el amor que Dios tiene para nosotros. Número 3, tenemos la prueba del amor de Dios, tenemos la provisión del amor de Dios, y terminamos aquí el número 3, el producto del amor de Dios, en versículo 11. Dice en versículo 11, y no solo esto, otra vez, aumentando, estaba usando y más y mucho más. Ahora en versículo 11 dice, y no solo esto, va añadiendo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Escuchando todo esto sobre el amor de Dios, Pablo dice, nos gloriamos en Dios. Estamos gozosos, celebrando por el Señor nuestro Jesucristo, que sacrificó su vida en la cruz. Y termina ahí en versículo 11 diciendo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
por quien, hablando de Jesús, recibimos como regalo. Dios nos da a nosotros reconciliación. Lo recibimos por fe. Lo recibimos por arrepentimiento de nuestros pecados. Esa palabra, otra vez, reconciliación, significa un cambio. El cambio de la relación de nosotros antes de salvación y ahora nuestra relación con el Señor en el presente, que somos ahora amigos, hijos de Dios. Antes éramos impíos y ahora somos justificados. Antes éramos débiles y ahora tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a vivir una vida que agrada y honra a Dios. Todos nuestros pecados fueron puestos en Jesús, en la cruz, y toda la justicia fue puesto en nosotros. Lo que nosotros recibimos, nuestros pecados estaban sobre Él, y Él nos dio a nosotros justificación, nos dio su justicia. Como aplicación esta noche, vamos a dar gracias a Dios esta noche por el amor de Dios, tan grande que mandó a su único Hijo para morir por los impíos, los débiles, los pecadores, los enemigos. Vamos a dar gracias por su Hijo, que sacrificó su vida por nosotros. Y vamos a orar que podemos compartir este amor a otros. Y Pablo, compartiendo este amor a los romanos en Roma, para que ellos entiendan, para que tú y yo podamos entender la grandeza de nuestro Señor, el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Con sus ojos cerrados,